Yo lo único que sé hacer, lo que sé hacer bien... ¿Es joyas? Es joyas. Tú dominas las joyas, dedícate a hacer eso. Yo realmente donde sabemos que somos buenos es en el producto final. Tu situación es la situación del 98% de las empresas de este país. ¿De dónde viene tu pasión? Bueno, mi pasión me la transmitió mi padre es joyero toda la vida, que es hoy por hoy con 72 años, está a pie de cañón. ¿Sabes? Maestro En su joyero, joyería. ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez que veía a mi padre en casa trabajando, pues yo me ponía con él. ¿Qué año empieza el proyecto Ryber? Yo estuve trabajando como joyero con mi padre hasta el 2008. Vino la crisis del 2008. ¿Qué pasó? Que el oro se fue por las nubes y se fue toda la mierda. Y un día buscando una revista, estaba mirando y digo, hostia, 3D, diseño en 3D. Digo, ¿esto qué coño es? Eso es para el 2008. Pues nada, hablé con Vero, digo, oye, ¿qué te parece si me lanzo a esto? Y ahora estás en ¿sabes 200 joyerías. Claro, ¿y sabes lo que nos salva en ese momento? El producto. Ahora a ver cómo hacemos para vender más. Vale, entonces yo por eso le escribí, oye, José, mira, tengo este proyecto, me gustaría que por lo menos me dijeras tu opinión, ¿sabes? Cuando me contestó me quedé y digo, hostia, qué fuerte, me encantó. Tú dominas las joyas, dedícate a hacer eso, Exacto, ¿sabes? exacto. Ya veremos cómo vamos escalando, ya veremos dónde nos lleva todo el tema. Pues eso, yo realmente donde sabemos que somos buenos es en el producto final. El producto nos ha salvado más de una vez. Nosotros tenemos claro que queremos llegar a abrir tiendas por toda España, propias, que eso ayudará a tener 500 o más puntos de venta en joyería multimarca. ¿En cuántas joyerías estáis? En casi 200. La base es Cataluña, pero estamos en Madrid, Valencia, Aragón, Galicia. ¿Y crees que tienda mejora la venta y el reconocimiento de marca? Total, hemos notado un ¿Las cambio dos radical. cosas? Sí. ¿Qué os ha costado el poner en funcionamiento una tienda? Pues una tienda de 100 a 150.000 euros. ¿Y en tiempo? 2-3 meses. 2-3 meses, vale. ¿El material más caro que tenéis sería la plata de primera La vez? plata, ahora hemos empezado a meter oro de 9 quilates, que es lo más caro. Lo que pasa es que ponemos láminas, ¿no? Realmente la marca es plata. Y luego las piedras semipreciosas ahora salen más caras por el tema de que hubo la crisis energética, carburante, o sea, subió todo. Son importadas las... Sí. Tenemos en Francia, India, China. Y una pregunta, ¿cuánto se tarda en hacer una joya? Tal y como lo tenemos montado ahora, ¿Sí? yo de un día a otro te puedo hacer una pieza. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una producción, hacemos un pedido entero. Si No, el pedido son claro, 200 piezas, claro. igual tardas algo más, ¿no? Claro, pero tú, por ejemplo, tú diseñas la pieza, Sí. la Sí. has hecho, la has parido, ¿haces primero una prueba o algo? ¿O el dibujo ya te ha gustado? Te enseño, mira, empezamos con la idea y esto, por ejemplo, ya el 3D acabado. Y luego con la impresora 3D sacamos el molde. Ah, genial. Fíjate ahora, ¿la ves? Hostia, qué bueno. Y lo que hacemos es colocar todo esto lleno de piezas de esta. De aquí cogeríamos yeso, lo llenaríamos de yeso y esperaríamos que se secase, ¿vale? Una vez se ha secado, sacamos la gomita y la cera se nos ha quedado aquí dentro. Lo que hago es meto el cilindro dentro del horno, como lo pongo a 650 grados, lo que hace es derretir. Y la colocamos aquí. ¿Las máquinas las comparáis? Sí. Y lo que hacemos aquí es poner la plata y fundir. Yo tendría ahora mismo la plata. Entonces lo que haría es sacar el yeso, se limpia con una máquina que tenemos, quedarían así, ¿vale? Las hemos cortado y ahora mismo tenemos las piezas así. O sea, un proceso tan artesanal se le tiene que Muy dar artesano. el valor que tiene, ¿no? El Sí, sí. reconocimiento de marca tiene que ir asociado a todo el trabajo que se está haciendo. ¿Y cuántas piezas se hacen en un día? 300, 400, todos los catálogos. Esto es todo lo que tenemos de Calavera. Nosotros, lo que es la Catrina, es un icono de la marca. Y todo 100% diseñado Todo por está ti. hecho, todo aquí. Entonces tener un catálogo extenso no es un problema. Yo es que al principio No, me lo no, encontraba no, como... no es en plan, ¿cómo tienes que tenerlo gestiono? fabricado no todo. tiene nada que ver, Yo no tengo nada tiene nada que fabricado. Sobre demanda, o sea, tú me demandas y yo te lo hago. ver. Yo te lo hago. Todo Vale, eso vale, está todo, lleno de- entonces, vale, está preparado para hacerlo... Para hacerlo luego. Este ya está fundido. Está preparado. ¿Y te supone más dificultad o más problema un tipo de producto que otro si es pendiente, colgante? No. ¿No? Nos da igual una cosa que la otra. ¿Y el precio de la plata lo compras cerrado o ahora estás tirando poco? Con lo cual no hace falta que te cubras ese riesgo futuro. Yo cuando hago el escandallo de costes, siempre pones mucho más. Doblas el precio. Este es el expositor que mandamos a la joyería. Todas las joyerías tienen esto. Falta la taquería para colocar pendientes. ¿sabes? Y este es el estuche, Es bonito. que luego pues con su lacito. Es que en el producto que tenéis se tiene que... Sí que la verdad que... Se vende lujo, al final se al tiene final que está vender. vendiendo eso. Sí. Y luego, ¿qué tenéis que ir también a ferias para conocer tendencias de fabricación? Siempre, nuevas? no paramos de viajar. Me parece un proyecto súper interesante, me gusta tu idea de futuro, me encanta. A ver la velocidad consolidada. Pero ¿sabes una cosa? Donde no fallaremos es En el en el producto. diseño
y en la fabricación. Tema bancos, financiación, ¿dónde estamos? En banca tradicional, entiendo. Estamos cubriendo la... Compramos en China, ¿tenemos algo de línea de comercio exterior? Sí, tenemos algo. ¿Vale? ¿No mucho? No mucho. He intentado hablar con los bancos para que me den un poco más de crédito, porque claro, tenemos que pagar antes de recibir y luego aparte nuestros pedidos se tardan 15 días en fabricar. No estamos trabajando con crédito documentario, entiendo, ¿no? Vale, eso es un tema a trabajar y a ver qué línea de riesgo tenemos con la parte de exportación, que también la podríamos utilizar para proveedores nacionales por si... Pues el problema es, bueno, es eso lo que tú... que al final estamos nosotros siempre adelantando dinero. Claro, no, Y luego al final el es que retorno, ten en cuenta que igual al final son 6 meses. tenemos que hasta intentar llega. que el dinero esté en las tiendas. Exactamente, ¿sabes? O sea, no tiene que estar en otro lado. Luego, financiación del circulante, lo tenemos más o menos, nos va a faltar, vamos a tener que trabajar ahí. Sí, tenemos Sí. que trabajarlo. Y luego, ahora mismo de las tiendas, ¿se han abierto con financiación o ha ido a pulmón? Se ha abierto en parte con financiación y en parte con nuestro propio... Tendremos que mirar bien vuestro pool bancario, a ver cómo vamos a... de vidas, ¿vale? De fondos de Sí que es maniobra. verdad que no hemos querido abrir una segunda tienda hasta que la primera no ha empezado a pagar sus propios gastos. Vale, y los precios de financiación que hemos pillado, caros, baratos, ¿cómo estamos? Más o menos. Si yo te digo, ¿te has financiado cara? ¿Qué me vas a contestar? Quizás con Gran Vía 2 no, Vale. con Diagonal sí. Costes operativos, más o menos. ¿Personal se lleva mucho? Se lleva, sí. Sí, ¿no? Sí, Ahí porque tenemos una buena Es partida. un convenio alto. Alto, sí. Y a nivel de costes, ¿tú crees que estamos en un coste normal o lo podríamos rebajar? ¿O tenemos que controlar ese coste a medida que vayamos creciendo? ¿O podemos crecer manteniendo el coste? Yo creo que podríamos mantener el coste. ¿Sí? Sí. Nosotros ahora tenemos que defender la operación con José. ¿sabes? Claro, José tiene que escuchar lo que nosotros hemos visto, pero también le tenemos que pasar el tema números, Claro, sí, sí. ¿vale? Un poquito esa es la idea. Muy bien. Gracias, por Gracias todo. por todo. Gracias, de verdad. Gracias, tío. Yo creo que tienen que ordenar un poco su casa por dentro. Hemos visto su tracción de ventas. Ellos cada año venden más. El producto es yo creo, muy bueno. Y él lo vio. ¿Cuánto lleva esta gente? Yo creo que 4 años. 4 años. Sí. ¿Y este tío 4 o salió? 5 ¿Cuál años. es la historia? ¿El Su tío padre era joyero y entonces, bueno, a raíz de la crisis, él se puso a innovar y a probar cosas. Él se iba a Alemania, a donde hiciese falta, para aprender a diseñar y a imprimir en 3D. Él es el que origina sus ideas. Él volvía de aprender al taller de su padre de joyería y ponía en práctica lo que había aprendido por ahí. A partir de ahí, ellos empiezan a hacer joyas y venían incluso casas de joyerías diciendo: hazme tú los diseños que yo te los compro. Y así empezaron, pero hubo un momento que vieron que la vía no era esa la correcta, que tenían que potenciar. ¿Y el padre dónde está ahora? ¿Jubilado o algo? ¿O- No hemos querido decir tampoco preguntas personales. No. Entonces, llega un punto donde su mujer le dice: tío, no podemos continuar así porque nos está yendo mal y esto tú tranquilo, tú encárgate de diseñar y de hacer el producto que yo cojo y te lo vendo. Él es el coco. Él es el visionario. Él es el visionario. Él es el artista. Y la mujer es la que pone orden, ¿no? Sí. A ver, yo por lo que vi en el vídeo, y me gustó mucho de ella, es que creo que es consciente de que tiene un lío. Cosa que él no es consciente. Te pongo un ejemplo que lo hemos visto analizando las unidades vendidas. Nos han pasado mes a mes las unidades vendidas desde enero de 2021. Es muy fácil agregarlas al final de diciembre y dividirlas entre el total de ingresos. ¿Qué hemos visto desde 2021 hasta octubre de 2023? Que el precio decae a casi 10 euros. Vende más, pero más barato. Creo que hay mucha capacidad y voluntad, como dices tú, pero falta conocimientos. Podrían conseguir una financiación a largo de alrededor de 180.000. Si mantienen evita actual, Adicionales. adicionales. Luego también te digo, Pues con 180 ¿qué hacemos? Puede hacer 2 tiendas. sí, porque cada tienda le cuesta entre 100 y 150k. ¿Estamos seguros de que lo que pagan por metro cuadrado es lo razonable? O sea, tenemos claro los resultados de la rentabilidad por tienda. Por tienda no, porque el análisis no lo hemos podido hacer por tienda. Es que a mí me gustaría
darles la oportunidad de que crezcan un poco más ordenados. O sea, ahora están con 2 tiendas y a lo mejor yo creo que sería ahora un momento de respirar. Desde el punto de vista financiero, José, lo que te digo es, lo primero que tienen que hacer, lo primero de todo es conseguir línea de financiación de proveedores. Y luego, la parte de clientes la tiene más o menos cubierta, excepto en las puntas. Yo no creo que vayas a ser capaz de adelantar cobros, lo que vas a ser capaces de atrasar pagos. Me hace que la pasta la hacen en campaña. En campaña de Navidad, sí, entre un 35 y un 40% de su negocio es campaña de Navidad. Habría que analizar los periodos, habría que analizar el working capital de la compañía. Ellos se definen como joyería de plata de alta calidad. De alta calidad. Entonces no sé si realmente se percibe en el mercado esa alta calidad. O sea, lo que falta es construir imagen de marca, porque ellos quieren competir contra Tous y Pandora, joyas sencillitas, unos pendientes y tal, 90 pavos, no 44. ¿Qué puntuación le dais a cada compañía? Si fuera una compañía en la que tuvierais que invertir. Yo le pondría un 7,7 o un 8. ¿Sí? Tu situación es la situación del 98% de las empresas de este país. Tienes un gran acierto, que es que tu padre te enseñó a hacer joyas muy bien y que encima tuviste la inquietud de irte a otro país pues a aprender y a diseñar y tal, cual. Y yo pues te encajonaría en la visión de visionario, ¿no? Y normalmente al lado de un visionario siempre hay alguien que lo aterriza, ¿no? Y yo creo que en el caso es el caso de tu pareja, ¿no? Lo más fácil que te va a pasar cuando te hagas empresario es que te vas a dar una hostia. Porque es que si no, todo el mundo sería rico, Sí, ¿entiendes? Porque sí que es cierto que tienes un buen producto, pero la gente muere de éxito normalmente. Porque a mí me da la sensación de ahora que tú vas corriendo mucho, pero vas con los ojos cerrados. Y de lo que se trata es de que vayas corriendo mucho y que sepas el siguiente paso dónde vas a caer, si tienes un charco o no. Porque charco vas a encontrar, pero si sabes que hay un charco, a lo mejor puedes reaccionar de alguna forma, ¿entiendes? Y yo creo que ahora vas por intuición, ¿no? Tú por intuición has subido precios, pero eso lo has subido por intuición y eso tendrías que tener el dato muy actualizado para saber si tienes que subir precios el 3 de julio, ¿sabes? O sea, si tú quieres escalar esto, tú tienes que ser una empresa gorda y saludable. No puedes ser 20.000 empresas pequeñas y tal, porque eso no hay quien se lo fume. Tú tienes que pensar como un banco y el banco lo que quiere es que venga un tío gordo y que sea capaz de pagar, porque no quieren ni garantías, o sea, quieren garantías, pero no quieren ejecuciones de garantías, ellos quieren recibir su dinero que te han dejado con unos intereses, que ese es un negocio, ¿no? Para mí es muy importante que tengas claro cuál es el coste real y cuántas piezas tienes en tu catálogo. Cuando tengas el listado de las 1000 piezas del catálogo, vamos a hacer un budget, vamos a hacer un presupuesto, vamos a decir, vamos a vender tantas de estas, tantas de estas, y al final a lo mejor te das cuenta que de una vendes 3. O sea, lo primero que tenemos que hacer para proyectar un crecimiento es sacar el número gordo, que es, oye, para crecer ahora tenemos una EBITDA de 100.000, el año que viene vamos a hacer una EBITDA de 150.000. Con este número gordo tenemos que irlo bajando a los detalles. ¿Y estos 150.000 de dónde van a venir? Pues mira, van a venir una parte de las tiendas y una parte de las ventas a terceros. De las ventas a terceros, ¿de dónde va a salir estos 100.000? Pues van a salir de todas estas piezas. Luego te voy a bajar a un sitio donde vas a bajar y vas a ver, como en Audax, pues vemos todo el tema de las compras de la energía. La compra de energía es bastante más complejo que lo tuyo, ¿no? Pero al final tenemos un business intelligent que lo que nos muestra en todo momento es cuánto hemos vendido hoy, cuánto tendríamos que haber vendido y cuál es la realidad, ¿no? La financiación del proveedor sí que la hemos estado trabajando, pero es muy complicado. En este gremio es muy complicado. La materia prima que nosotros compramos no la financia. No, pero entonces, el proveedor no, por parte por bancaria. Parte bancaria. Incluso Claro. si estáis comprando fuera de España, se puede trabajar con crédito documentario, se puede trabajar con transferencia financiada, hay líneas. Y luego, para el largo plazo, que sería la expansión, que es realmente la expansión por tienda, yo pienso que si podéis cerrar como proyectáis a 31 de diciembre de 2023, tendríamos capacidad de endeudamiento a largo plazo para cubrir mínimo 2 tiendas.
ordenados. Pero para hacer eso tenéis que mantener el EBITDA Sí. en la línea que lo lleváis. Sí, sí, sí. Y eso significa que no puedes darte un sopapo en diciembre. Esto es un tema, a mí me gusta llamarlo la foto finish, ¿no? Porque la foto que tú des el 30 del 12 va a ser lo que te va a valer para levantar deuda del año que viene. Yo lo digo siempre y no me gusta ser repetitivo, pero es que al banco hay que ir con los deberes hechos. No puedes ir al banco con cualquier papel que te dé el gestor. Yo no creo que el gestor tenga una función de asesorarte, tiene una función de gestionarte los impuestos. Hay momentos en el año de las empresas que son muy importantes. 30 del 12 para una empresa como la vuestra es básico, crítico. Fíjate, yo he dibujado aquí, digo, esta gente vende así. Tú debes ser como la sirena, que debes hacer prácticamente el beneficio en campaña. El último trimestre es cuando haces... Sí, sí. Y el agosto es el mes que menos Claro. ventas hay. Sí, Claro, desde todos, verano sí, sí. empezamos ya a comprar para la campaña de Navidad. El saldo de existencias, ahora se han estocado. Sí. Y el saldo de existencias lo tienen a tope. Ahora lo tienes A todo en 31 inventario, Exacto, lo tienes todo en inventario y el 31 de diciembre eso no pasa a caja, lo transfieren a saldo de clientes. Ellos venden y la joyería de barrio les compra. Y les paga a 180 días. Si la joyería de barrio luego lo vende a cliente final o no, ahí ya Raibe no Sí, entra. no- Del taller facturo el día que sale la pieza del taller. O sea, no puedes avanzar más en la facturación. No. Y empiezo a cobrar a 30 siempre, nunca cobramos. Hay algún cliente que paga a pronto pago, pero son los que menos. ¿Y si le hicieras un descuento, te El de pagaría? pronto pago siempre le hago un descuento. Pero Y a los que te están pagando a 60, si le hicieras un descuento, ¿no te pagaría? no lo he probado. Tienes un lío ahí, ¿eh? Porque eso te va contra crecimiento. Ya. Y ahí tenemos un trabajo serio que hacer a nivel financiero y a nivel de operativa y a nivel comercial. Porque claro, si un tío le quieres cobrar antes, seguramente te va a comprar menos. O sea, yo tengo mis serias dudas de que una pieza que tú vendes por 44, yo no le subo mañana el precio a 48 y la vendo igual. Pueden hacer perfectamente. Nosotros ponemos precio venta recomendado, pero sabemos que hay No, joyerías... tu precio. Tu precio mi precio. Sí, tu precio al cliente, o sea, tú vendes por 44, pero porque lo has calculado, no sé cómo lo has calculado, pero yo no sé por qué me haces de que yo lo vendo a 48 y es muy difícil comparar una pieza que tú haces tú, como tu cliente, que es un joyero, la compara con otra pieza. Si el joyero es capaz de vender más caro, ella también. Yo, mi consejo de cara al año que viene, mantener la estrategia, yo creo que tenéis una buena estrategia. Estábamos hablando que como objetivo yo el año que viene me plantearía abrir una tienda más y abrir 2 corners, que eso te puede ser más barato. Y sobre todo ordenar el working capital. Y yo creo que con esos deberes os vais... Le das una vuelta, Sí. Es que le das una vuelta como un cafetín a Y esto. aparte preparas muy bien 2025 ya. Al final eso tiene que ser un plan estratégico a largo plazo. Claro. Sí. Claro. Bueno, yo creo que con esto más o menos nos quedamos en la situación de deciros lo que pensábamos y tal. Nos apuntaremos los deberes y tal y ya vemos a ver cómo lo hacemos. Y mucha suerte en la aventura. Muchas gracias. Pues nada, aquí lo que seguimos es, por un lado, la evolución de los precios de mercado en España, porque a pesar de que estamos, obviamente, somos una multinacional y... Oscar, peínate un poco, por favor. Ahora. ¿Y aquello qué es, Oscar? De aquellos seguimos, ¿no?, cómo evolucionan nuestra cartera. Ahí tenemos CUPs totales, es decir, número de puntos de suministro que tenemos. Sí. Un cliente puede tener un punto de suministro, ¿no?, un contador, o puede tener más de uno. Después, cómo lo tenemos distribuido por tipología de clientes. Para nosotros es importante también controlar pues, si es gran cliente, B2B Large que le llamamos, SME, PYME, o doméstico. Me estoy yendo todo al inglés, perdonadme. Al final es un control de todos los datos relevantes de nuestro negocio, muy exhaustivos y que le permiten tomar decisiones. Exacto. Claro. ¿no? Al momento, claro. Y de hecho nosotros Información tenemos es poder. cada mes tenemos un control con todos los países, hablamos con cada uno de ellos, donde hacemos un repaso por toda la compañía, como a nivel de ventas, como a nivel de principales indicadores, como a nivel de impagados, Seguimiento, que para nosotros es importante. Camino, seguimiento. No es solo dar por hecho que aquí lo hacemos todo bien, sino es ver dónde están funcionando mejor que nosotros, ¿no? Claro. Muy bien. Oye, pues nada, Genial. nos ha encantado que hayáis visitado nuestra casa y que